Hola, ¿qué tal? Te recuerdo que yo soy Alejandrina Isasi y hoy el tema que quisiera compartir con ustedes a través de esta breve cápsula, pues es algunas estrategias y algunos tips para prevenir a tus hijos adolescentes en el desarrollo de estas adicciones, de distintos tipos de adicciones, porque hoy no solamente tenemos que cuidar a nuestros pequeños de que no desarrollen adicciones a sustancias, ¿no? Sino que tenemos que estar muy alertas con otros tipos de adicciones que cada vez más en nuestra sociedad se empiezan a instalar. Así que si tú eres papá de un adolescente, si tu adolescente empieza con algunas dificultades de conducta, pues te invito a que te quedes en esta pequeña cápsula pues para conocer algunas de estas estrategias que pueden ayudarte a criarlo de una manera pues mucho más positiva que como seguramente ya lo estás haciendo. Muy bien, y primero que nada es importante comentar y ampliar como esta imagen de lo que puede ser una adicción, ¿no? Porque en otros tiempos pues solamente nos preocupábamos de las adicciones a sustancias, ¿no? De cuidar que tus hijos pues no tuvieran acceso tan temprano o alargar lo más posible el consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana, que pues son las drogas de inicio. Pero hoy los retos se vuelven mucho más grandes conforme va avanzando el tiempo y nuestra sociedad crece tan aceleradamente, pues como papás tenemos que estar muy alertas de todo lo que nuestros hijos ven y comparten en las redes sociales, cómo utilizan su tiempo, cómo manejan y gestionan sus emociones. Entonces, la tarea de ser padres pues es una tarea muy, muy compleja y como comúnmente se ha dicho, ¿verdad? Nadie nace con un instructivo para ser papás, pero sí podemos ayudar y desarrollar ciertas estrategias como padres, pues para poder ayudar a nuestros hijos a crecer más sanos y más felices y sobre todo más protegidos, ¿no? En una sociedad pues con alta tendencia a las adicciones. Hoy tenemos que estar muy al pendiente también de conductas, no solamente de sustancias, ¿no? Tenemos que observar muy bien cómo maneja el tiempo libre, cómo utiliza la tecnología, las redes sociales, los videojuegos y estar muy presente en la vida de ellos y estar al pendiente de cómo desarrollan estas conductas y sobre todo identificar cuando alguna de ellas pudieran salirse de la normalidad, ¿no? Porque de pronto, pues jugar a los videojuegos, pues es una actividad muy propia del adolescente, ¿no? O estar viendo videos de TikTok o relacionándose con otros jovencitos a través de las redes sociales, pero cuando una conducta ya empieza a generar ciertas señales de alerta, ¿no? Entonces tenemos que observar estas señales tempranas, sobre todo cuando empiezan a generarse cambios, cuando de pronto los patrones de conducta cambian y las cosas que tu hijo hacía y la manera en que se entretenía, pues obviamente conforme va creciendo va cambiando, ¿no? Pero tenemos que estar al pendiente si estas conductas están generando cambios en el humor, ¿no? Si de pronto le generan más aislamiento. Hoy los jovencitos, los papá y mamá, pues están tranquilos porque los ven que están en el cuarto, ¿no? Antes el riesgo creíamos que estaba afuera en las calles y pues no. Hoy en estos tiempos el riesgo puede estar dentro de tu casa, en la propia habitación de tu hijo, ¿no? Entonces es muy importante que sin caer en los extremos, ¿no? De satanizar esas conductas, ni tampoco normalizar y decir, pues es normal que todo el tiempo esté encerrado, ¿no? Sino ir generando un equilibrio, ¿no? Acercarte a tu hijo y observar cuál es el contenido que consume. E inclusive ayuda mucho, sobre todo en la etapa temprana, ¿no? De la preadolescencia, establecer algunos límites, algunos acuerdos sobre el uso de pantallas.
sobre el uso de dispositivos. Y entre más logres que estos dispositivos se utilicen en áreas comunes como la sala, el comedor, una sala de televisión, una sala de estudio, en donde tú puedas estar al pendiente de qué es lo que tu hijo está haciendo, ¿no? Y si está en su habitación, pues tener algunas reglas claras sobre esto, un horario en los dispositivos, un horario de uso en los dispositivos, dejarlos fuera de la habitación después de determinada hora puede funcionar, ¿no? Tener la puerta abierta si es que está en su cuarto jugando, ¿no? Porque mientras juegan videojuegos, pues están interactuando, están conectados con el mundo exterior. Es que ahora el problema es que el mundo exterior del que antes tenías que cuidar a tus hijos, pues resulta que entra a tu hogar. Sí. Entonces, mientras él está en su cuarto jugando, pues está conectado y platicando con alguien más, que igual pueden ser sus compañeros de escuela, sus compañeros de sus mismas edades, pero igual puede estar teniendo contacto con alguien de mayor edad. Entonces es muy importante comunicar, hablar de estos temas, hablarle a tu hijo de los retos que va a empezar a presentarse en la vida, hablarle de que está creciendo y conforme está creciendo, pronto conocerá o tendrá acceso o alguien le ofrecerá, por ejemplo, alguna sustancia, ¿no? Que hoy están muy de moda los vapeadores y justifican el uso como si fuera, no lo sé, algo tan normal en el jovencito e inofensivo, pero en esos vapeadores pues también están utilizando sustancias que llegan al sistema nervioso central. O sea, no tiene que traer un cigarro tradicional, o sea, lo que antes a lo mejor conocíamos como los cigarros que se vendían de nicotina o el churro de marihuana, ¿no? Y eso escandalizaba y eso generaba una alerta. Y hoy, como ya no se hace tanto ruido, como es muy normalizado, como un vapeador, o sea, puede estar utilizando alguna esencia, y entonces tú dices, no, pues no, eso no tiene nada de malo, ¿no? Como quien se compra un dulce, ¿no? En la tienda, pero eso que está respirando, pues también tiene contenidos que alteran el sistema nervioso. Y es muy importante hablarle a tu hijo de esto, de decir, bueno, es que no porque todos tus compañeros lo hagan significa que sea lo mejor para ti. Hablarle cómo en realidad sí es un consumo de sustancias, el uso de un vapeador, o hablarle de lo que va a encontrar en las redes sociales. Tienes que alertarlo del tema. Es importante alertarlo en temas como la pornografía, ¿no? ¿Por qué una escena o una película o un contenido, más que prohibirlo y crear un ambiente prohibitivo en torno a ello, enseñarle el por qué no es saludable para él? Pero para ello tú tienes que tener claro también cuáles son los motivos, cuáles son los argumentos, ¿no? Porque hoy no basta con decirle al joven, eso no está bien, o no está permitido en nuestra casa, o no puedes hacerlo. No, es importante más que crear como estas prohibiciones, que sean límites racionales con argumentos fiables, ¿no? Del por qué no le conviene. Y el principal argumento que puedes darles, pues es precisamente que está en desarrollo, que su cerebro todavía no tiene los ajustes necesarios de un cerebro adulto y fácilmente se puede enganchar de conductas que le pueden generar muchísimo placer, pero como el área frontal de su cerebro, que es precisamente esta área que nos permite tener el autocontrol, el que permite delimitar y tomar decisiones adecuadas y no perder como el juicio, no ha terminado de madurar. Entonces, para el adolescente, todo lo que tiene que ver con el control de impulsos está muy reducido y todas estas conductas pueden llegar a ser muy gratificantes y desarrollar y segregar neurotransmisores muy agradables como la dopamina, la serotonina, las endorfinas a través de estas conductas. Y como la parte frontal del cerebro todavía no está ajustada, el adolescente no puede poner un límite y de pronto muy fácilmente se instalan conductas adictivas de este tipo. Quítale al adolescente el celular por una semana y ahí te darás cuenta, ¿no? de cómo realmente hay una dependencia, ¿no? Y entonces el adolescente que
se ve privado de esa conducta de la cual ya estaba desarrollando una adicción, como un videojuego, como el celular, como las redes sociales, empiezan a presentar verdaderos síndromes de abstinencia cuando no lo tienen. Entonces puede aparecer cierta depresión, irritabilidad, enojo, ansiedad por querer que le adelantes el permiso o que le regreses de nuevo el uso de. Entonces ahí ya no, son señales que nos indican, oye, es que no lo necesitas para estar bien. Pero bueno, en el caso de ellos sí lo necesitan porque no han desarrollado otras estrategias para generar gratificantes ante la vida. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer como padres para evitar que una conducta así se desarrolle y se instale como adicción? No es la prohibición, sino más bien es el uso adecuado o los horarios adecuados, pero sobre todo combinarlo con otro tipo de actividades que vaya despertando en ellos interés. Y desde pequeños, ¿no? Desde pequeño, en lugar de darle el celular para que pinten el celular, dale colores y papel y hoja, y conforme va creciendo empieza a desarrollar otros tipos de actividades lúdicas en donde no implique las pantallas, para que tu hijo empiece a fortalecer áreas como la creatividad, ¿no? Como la toma de decisiones, como el pensamiento crítico. Todas esas habilidades se ven atrofiadas si solamente le das la pantalla, ¿no? Primeramente, antes de llegar a un dispositivo electrónico, el niño y el adolescente tienen que desarrollar todas estas habilidades de su cerebro, ¿no? De una manera adecuada, para que cuando entonces sí tenga el dispositivo en sus manos, pueda hacer un uso pues productivo de él, ¿no? Y pueda tomar las mejores decisiones. Todas estas habilidades que el jovencito, que el niño va desarrollando conforme pues va creciendo, pueden ser protectores para el desarrollo de una adicción, porque entonces cuando llegue el dispositivo sabrá qué hacer con él, sabrá darle un uso pues más productivo, ¿no? Y ser presa menos fácil de quedar atrapado en estas adicciones. Si tú despiertas en el niño intereses como la danza, el teatro, el deporte, este tipo de actividades que implican desarrollar talentos en ellos, vas a fortalecer su autoestima, ¿no? Y la aprobación no va a depender de una publicación en una red social, porque desgraciadamente si no se fortalece la autoestima del niño, del adolescente, él va a buscar cómo obtener esta aprobación. Y hoy los jovencitos dependen mucho de las aprobaciones de todo lo que publican en redes sociales. Entonces, un niño con baja estima que publica algo y que de pronto ese algo que publica, pues resulta que obtiene aceptación porque le dan like, porque obtiene muchos como reconocimiento de esta parte, el cerebro va a empezar a segregar dopamina y va a querer cada vez más de aquello. Pero ¿qué pasa? El adolescente queda atrapado en una serie de contenido en donde se le está yendo la vida, se le están yendo las horas, se le está yendo el tiempo que debería de estar empleando para desarrollarse, para crecer, para fortalecer sus cualidades, sus talentos, pero no, el niño está atolondrado o el jovencito está atolondrado en una pantalla haciendo lo que se conoce como scroll infinito, ¿no? Pasando el tiempo en lo que pasa un video y otro y otro. Y a veces ni siquiera es un contenido que está disfrutando, porque si lo observas bien, el tiempo que se detiene en un video de TikTok, a veces ni siquiera, o sea, son segundos, simplemente pasa al siguiente y al siguiente, esperando algo que capte su atención. Y cuando finalmente lo obtiene, ya pasó, ¿no? Y entonces están ahí buscando algo que ni siquiera ellos saben qué es, pero lo que se está buscando pues precisamente es esa gratificación, es esa dosis de gratificación, hablando de los dispositivos electrónicos. Pero si hablamos de otro tipo de situaciones, como el consumo de sustancias, pues es igual. A veces los jóvenes, los adolescentes llegan al uso de estas sustancias para compensar habilidades que no tienen. Es decir, de pronto el niño tímido o el niño que no sabe cómo relacionarse,
pues se vuelve presa fácil del uso del alcohol o del uso de la marihuana o no se diga el uso de algún estimulante. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitan desinhibirse, ¿no? Y obtener un poco más de seguridad que aparentemente la sustancia da y poder interactuar con mayor soltura. Pero ¿por qué llega a ese punto el joven o el adolescente? Porque desde la infancia no están desarrollando los niños y los adolescentes esas habilidades sociales y cognitivas que se requieren para hacer frente a la vida. Entonces, un adolescente que hoy empieza a desarrollar adicción a los dispositivos electrónicos, a las redes sociales, a los videojuegos, pues será un adolescente que va a empezar ya atrofiado en el desarrollo de su vida, y tarde que temprano, cuando llegue a la juventud, pues lo único que hará será cambiar, sustituir una adicción por otra, y entonces empezar con el consumo. Son más proclives a desarrollar después un consumo de sustancias. Te invito a que como padres, pues estar alertas, no generar una alarma como tal, pero sí estar alertas y fortalecer la autoestima de tus hijos, que se sienta reconocido por las cosas que hace bien, apláudele las cosas, sus logros, sus cualidades, reconóceselas y sobre todo busca en la parte de la afectividad, del contacto afectivo, porque si tú llegas a despertar en él esa capacidad de encontrar gratificantes en la vida real, en la vida cotidiana, no tendrá por qué recurrir pues a estos falsos como reconocimientos o falsas aceptaciones que de pronto se generan en estas cuestiones virtuales. Bueno, pues y si eres papá de un niño, de un adolescente y estás en este proceso de crianza, te invito a que no te rindas, ¿no? De pronto pueden ser cansado, pueden dar ganas de rendirse porque es una estira y afloja con ellos, ¿no? Entonces, poner límites y mantenerte firme en los límites, pero al mismo tiempo no ser ese padre ogro o esa madre ogra que está todo el tiempo restringiendo al hijo, sino alcanzar a hacer como este punto medio y sobre todo compartir actividades juntos, ¿no? Hacer deportes, cocinar en casa, hacer arreglos, involucra a tus hijos en el arreglo en la reparación de algo en el hogar. Todo esto va fortaleciendo los vínculos, pero sobre todo reduce la angustia y el vacío que a veces llenan pues con estas conductas adictivas. Bueno, y espero que este video haya sido de tu interés y te haya dejado alguna idea por ahí sobre cómo lidiar con tu joven, con tu adolescente, y sobre todo que te ayude a sentirte que no estás solo en este proceso, que estamos contigo, que estamos caminando contigo, así que ojalá y nos permita ser parte de este proceso de crianza, que te suscribas al canal, que actives la campanita y que puedas estar alerta de nuestros siguientes videos y cápsulas informativas en donde compartimos este contenido de bienestar emocional con ustedes. Gracias y hasta la próxima.